La ciudad, en función de la evolución de su naturaleza, su cultura y su tecnología, ha entrado en crisis, debido a la influencia de dos grandes síntomas que han dado paso a un problema que la obliga a permanecer relativamente estática. El primer síntoma es la expansión urbana, en la que la ciudad no es capaz de cubrir la demanda de la población en crecimiento, trayendo consigo la excesiva horizontalización del territorio, afectando directamente los espacios rurales y de conservación, dañando el leve equilibrio entre ellos. El segundo síntoma es la asociación a la propiedad de la tierra, que ha generado su fragmentación sobreponiendo el bien individual ante el bien común, exacerbando la separación entre lo urbano y lo rural. En función de esto, resulta interesante la inclusión de la tecnología como medio para la recuperación de la naturaleza, a través de procesos de hibridación que propician la unión rizomática entre lo urbano y lo rural, entendidos como las dos escalas que afectan directamente en el territorio, y dando paso a redes de transformación del paisaje en función de procesos de adaptación. Teniendo en cuenta lo anterior, la principal herramienta utilizada en el paisaje es la mutación, porque ésta promueve el cambio y es este el que hace que la vida evolucione. Asimismo, surgen comportamientos al azar, producto de nuevas variables que ayudan a configurar el territorio. Esta mutación inicia con la inclusión de nuevas variables tecnológicas, asociadas al conocimiento y a las redes de información, que como ámbitos intangibles rigen las condiciones de los habitantes del nuevo paisaje, en el que estos habitantes tendrán la capacidad de tomar decisiones sobre el qué hacer y qué acciones tomar. Se entiende que el paisaje, en consecuencia, está en constante cambio, ya que en el momento en el que las condiciones emergentes de la cultura y la tecnología generan modificaciones, provocan una evolución que trasciende para configurar elementos heterogéneos, que al sumarse llegan a una situación de no equilibrio. En particular de los ámbitos tecnológicos que se proyectan al futuro, uno de los más interesantes es el conjunto de programas o estrategias de creación que se denominan autómatas celulares, asociados a todo el rango de lo que se denomina infonanotecnologías, que se ubican aleatoriamente en el territorio, que propagan el conocimiento variable, haciendo uso de centros de acopio, dando como resultado la aparición de bancos de datos. Los bancos de datos son un sistema adaptativo complejo que extrae irregularidades separándolo de lo incidental o arbitrario, condensando esto en un esquema que es la base para dar inicio a la evolución en cada caso particular, incluyendo reglas fácilmente transformables de acuerdo a la experiencia que se da en cada punto del territorio. Este banco de datos en consecuencia se adapta y transforma a partir de las nuevas variables dadas por el tiempo, convirtiéndose en focos de cambio para el territorio de tal forma que lo rural y lo urbano se combinan al azar, borrando los límites preestablecidos en la ciudad, trayendo consigo un dinamismo permanente, en el cual se generan nuevas zonas de intercambio, que evitan la dualidad y aumentan la pluralidad de los elementos que constituyen el paisaje, que decide cómo cambia según sus necesidades. Así que a partir de la suma de variables se logra un desarrollo al azar, llegando a una adaptación que inicia la hibridación entre el territorio urbano y rural, tanto en lo físico como en lo virtual. Las zonas se hallan formadas de tal forma que cada una recibe entradas en las que se rodean como respuesta a ellas, enviando señales a otros. A través de esto, las diferentes conexiones al azar de lo rural, lo urbano, lo transgénico, lo natural y lo virtual se pueden conectar, transmitir y dar salida a diferentes respuestas que ayudan al aumento de grados de libertad del sistema y que a su vez reaccionan al comportamiento de otras para actuar o interactuar con el medio y adaptarse a este.
Para esto presentamos una serie de casos cuya representación muestra cómo cambia el territorio a medida que se insertan nuevas variables. Primer caso. Tenemos lo rural y lo urbano como elementos independientes. En este, lo urbano consume el espacio rural, no solo de forma física, sino que también en sus productos, de forma casi totalitaria, sin aportarle nada al cambio. Segundo caso. Lo urbano va limitando su dependencia absoluta de lo rural, permitiendo su crecimiento al regresarle parte del territorio y aportándole elementos virtuales como intercomunicaciones e innovaciones de conocimiento. Tercer caso. Se inserta la variable de la tecnología principalmente en lo rural, creando una nueva zona en el territorio que denominaremos zona transgénica, cuyo fin es la utilización de nueva tecnología para la optimización en el uso de suelos. Cuarto caso. Se presenta la unión de los factores rural y urbano, creando la hibridación entre estos, densificando el espacio para liberar territorio de tal forma que si este nuevo híbrido entre el campo y la ciudad necesita expandirse o contraerse de forma horizontal y o vertical, lo puede hacer, teniendo mayor facilidad para repetir este proceso cuantas veces lo necesite, afectada por variables como lo son el crecimiento de la población o la utilización de nuevas fuentes energéticas. Quinto caso. Se presenta la retribución del territorio, zonas de reserva ambiental, a las cuales denominaremos zona natural, dándole la oportunidad al paisaje de aumentar y recuperar algunas de las fuentes de recursos naturales, aportando a su conservación mediante avances tecnológicos. Sexto caso. Se muestra la formación de una zona virtual que a medida que va creciendo las nuevas zonas del territorio, estas lanzan nuevas variables que van generando redes de conocimiento sobre el territorio, facilitando el intercambio de información y la interconexión entre estos de forma neuronal. Estas nuevas zonas forman el universo de lo posible, el cual crece y se multiplica gracias a un flujo constante de materia, energía e información. De esta manera, los sistemas vivos ganan información, no memoria. Los sistemas vivos son sistemas no lineales, y la no linealidad consiste exactamente en el hecho de que un sistema vivo gana información que le permite observar otros horizontes, otras dimensiones, otros espacios y tiempos. Finalmente, el paisaje, en tanto puede ir creciendo al azar, en los distintos niveles, organizándose para evitar pérdidas de energía y lograr la obtención de la misma para poder llegar a la sostenibilidad conjunta, utiliza uno de los principales detonantes de adaptación para la interacción y crecimiento de las zonas del territorio, que son las nuevas fuentes de energía, como la energía geotérmica y la energía solar espacial, afectando con esto directamente la morfología del territorio, manejando nuevos niveles en el subsuelo, suelo y espacio, en los cuales se presenta un intercambio de producción a nivel de recursos. Se busca generar un territorio guiado por propiedades emergentes de los sistemas complejos adaptativos, en las cuales se resalta un patrón no lineal, dinámico e incluyente, donde la pluralidad en los campos de conocimiento conlleva a la hibridación del paisaje, teniendo conciencia de que se parte de un territorio ya constituido, buscando que las nuevas variaciones afecten su crecimiento, conociendo los nuevos límites de su expansión horizontal, densificando a nivel vertical y obteniendo nuevas adaptaciones a medida que surjan nuevas necesidades, logrando abarcar la mayoría posible de los campos del conocimiento, transformando la forma de interactuar con el territorio y logrando un territorio esencialmente oportunista, en el sentido preciso de que existen oportunidades que se logran ver y se logran tomar, o por el contrario, muchas otras que se ignoran y pasan de largo. Desarrollando la idea de los paisajes rugosos adaptativos de Carlos Maldonado, ya que se caracteriza por ser paisajes en constante cambio que no obedecen a las leyes fijas. Nuestro territorio híbrido se convierte en un paisaje rugoso adaptativo al estar en constante búsqueda de nuevas posibilidades para poder generar un dinamismo propio guiado por una serie de leyes preestablecidas que abren la exploración de posibilidades.
Para esto, se lleva a cabo como una obra de bricolaje, a través de posibles adyacentes que no cesan de explorar nuevas y diferentes variables, permitiendo que el paisaje logre tener un desarrollo autónomo. El proyecto de paisajes evolutivos me sirvió para buscar diferentes formas en las cuales puedo abordar los problemas que se van desarrollando en las ciudades y cómo llegar a tener una mejor base teórica para afrontarlos. Me gustó mucho las diferentes formas en las que se puede llegar a abordar un tema y la forma en la que la tecnología o la importancia que el proyecto le da a los avances tecnológicos en la sociedad y en la forma en la que la vida humana se va dando. En mi opinión, Paisajes Evolutivos es un proyecto muy novedoso, ya que veníamos de proyectos distintos y no estábamos acostumbrados a este tipo de visión, digamos, de la arquitectura y de cómo podemos aplicarlo. Esto me parece que es uno de los factores más importantes de este proyecto, porque nos cambia un poco a lo que venimos acostumbrados y es un cambio que puede ser positivo si sabemos utilizar los medios que se nos presentan. Sí, pues para mí Paisajes Evolutivos es como una base teórica muy fuerte, la cual puede ayudarme en los siguientes proyectos, en la forma en cómo visualizar el paisaje y cómo analizarlo y cómo verlo a futuro y no simplemente a un corto plazo. Proyecto Paisajes Evolutivos, el proyecto de Paisajes Evolutivos me sirvió muchísimo en cuanto a la parte teórica, debido a que, digamos, empecé a incluir diferentes teorías de las cuales pues nunca había tenido pues mayor información, y estas me pueden servir en proyectos futuros para, digamos, ya plantear, digamos, nuevos proyectos que me sirvan, digamos, para empezar a cambiar la ciudad. Pues en mi opinión, Paisajes Evolutivos es otra forma de ver arquitectura, es empezar a renovar los conceptos que manejamos y empezar a explorar nuevas oportunidades que actualmente no tenemos. Entonces es bastante recomendable verlo para empezar a expandir nuestras ideas y los horizontes a futuro de la arquitectura, no quedarnos en la actualidad.